Save the Children es una organización internacional independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia. Se fundó en 1919 por una mujer activista llamada Englatin Jebb que salió a las calles para apoyar a los niños y niñas víctimas de la Gran Guerra. Aquí en Euskadi llevamos más de una década haciendo intensa incidencia política y desarrollando programas de intervención directa junto a la infancia más vulnerable en Euskadi. Eso ha hecho que seamos una organización reconocida y reconocible por el territorio. Tenemos 3 líneas de trabajo en Save the Children en Euskadi: sensibilización, incidencia política y acción social, a través de las cuales abordamos otras 3 temáticas, que son pobreza infantil, protección y migraciones. En Save the Children en Euskadi contamos con 4 centros de intervención, 2 en Vizcaya y 2 en Araba, a través de los cuales atendemos a niños y niñas entre 6 y 12 años mediante nuestro programa propio denominado Lucha contra la Pobreza Infantil. En Save the Children en Euskadi contamos con 4 centros de intervención en el que atendemos a niños y niñas entre 6 y 12 años a través de nuestro propio programa denominado Lucha contra la Pobreza Infantil, que tiene como objetivo fundamental fortalecer y promover el éxito escolar a través del refuerzo educativo, el apoyo psicosocial y el ocio y tiempo libre. Desgraciadamente la principal problemática de la infancia es la pobreza, especialmente en Vizcaya y Araba, que es donde los índices de vulnerabilidad infantil se muestran más elevados en el territorio vasco. Por esa razón intervenimos en Vizcaya y en Araba. En Araba tenemos 2 centros de intervención en los barrios de Coronación y en el Casco Viejo. En Vizcaya contamos con otros 2 centros, uno en Bilbao la Vieja, en Bilbao, y también en el municipio de Barakaldo. En estas zonas, las medidas de protección infantil empleadas por el gobierno vasco indican que ha habido un aumento bastante preocupante en cuanto a pobreza real y ausencia de bienestar en la infancia. Fundamentalmente las familias monomarentales, familias desfavorecidas socioeconómicamente hablando, familias de origen migrante y familias de etnia gitana. Gracias a nuestro trabajo diario, los niños y las niñas consiguen o están consiguiendo romper el ciclo de la pobreza donde se encuentran inmersos. Intentamos involucrar al sector privado en nuestros programas tanto de ámbito local como internacional. Creamos sinergias dentro de sus planes estratégicos de responsabilidad social corporativa e intentamos que estas empresas y fundaciones consigan esos objetivos y propuestas que se han propuesto en su planificación estratégica. En este sentido, las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de contar con líneas en materia de responsabilidad social. En este sentido, el sector privado cada vez es más consciente de las necesidades de contar con líneas estratégicas en materia de responsabilidad social corporativa. Desde 2015, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos les han permitido identificar a qué objetivos pueden involucrarse y ser parte de la solución. Esto hace que creemos una huella positiva en los entornos y las comunidades donde las empresas están ubicadas. En Save the Children contamos con colaboraciones a nivel de sector privado y tenemos diferentes casos de éxito que garantizan cambios reales en los niños y las niñas. Es el caso de BBK, con quien vamos a abrir en el próximo otoño un centro de intervención propio de Save the Children en Euskadi, donde atenderemos a los niños y a las niñas de la margen izquierda de Vizcaya. También tenemos otra colaboración a 3 con Mondragón Lingua y Laboral Kutxa, gracias a la cual damos clases de euskera en nuestros programas de Bilbao y Vitoria. También con Baskonia, a través de otras vías de colaboración, tenemos una en la que creamos unas escuelas de baloncesto en las que participan los niños y las niñas del programa de Vitoria-Gasteiz. Eso en el ámbito local. En el ámbito más internacional también tenemos casos de éxito, como podría ser el ejemplo de Velatia, el grupo Velatia, que nos apoya en un proyecto de fortalecimiento de las habilidades socioeducativas de niños y jóvenes de Ciudad de México. También dentro de ese marco internacional contamos con el apoyo en emergencias y crisis humanitarias de empresas como Orona, CIA Automotive e Irizar, que han apoyado proyectos en países como Etiopía, Sudán del Sur, Serbia y México. Tenemos colaboraciones y relaciones. En Save the Children Euskadi nos relacionamos con empresas que tienen o quieren tener una gestión éticamente responsable. Y estas empresas también conciben el éxito empresarial no tanto para maximizar sus beneficios a corto plazo, sino a través de un comportamiento socialmente responsable.
En Save the Children contamos con el apoyo, aparte de las empresas que he mencionado anteriormente, con otras empresas como IKEA, Fundación Vital, CaixaBank, Grupo Medop o Ecovidrio, entre otras, con las que desarrollamos diferentes vías. Con algunas desarrollamos varias vías y con otras una única vía de colaboración. Son vías de colaboración que vamos creando conjuntamente con las empresas y otras que ya están preestablecidas y que nos ayudan a dar ese empujón a las empresas de cara a la colaboración social. Por dar algunos ejemplos de vías de colaboración, a nivel de marco de colaboración contamos con vías de filantropía corporativa, de movilización de empleados, de acción con clientes, de marketing con causa y del apoyo a emergencias. Dentro de este marco también hay otras vías de colaboración, como podrían ser la nómina solidaria, que se basa en que los empleados den parte de su nómina, una pequeña parte o un porcentaje, a un proyecto social que la empresa también aporta el doble de lo que los empleados donan, en este sentido. ¿Eso qué genera? Pues genera un sentido de pertenencia, y el hecho de que la empresa se involucre también pues genera el compromiso de los propios empleados. Tenemos también colaboraciones en cuanto a marketing con causa, con la venta de productos o servicios, a través de los cuales la totalidad o un porcentaje de los mismos se dona a un proyecto, y dentro de estas colaboraciones pues se suele hacer un planteamiento más de comunicación, de cómo lanzarlo, etc. También contamos con la posibilidad de hacer llamamientos a través de las bases de datos de las empresas. Estas bases de datos nos ayudan a hacer un llamamiento, por ejemplo, de una emergencia, una crisis, un proyecto inmediato que necesita apoyo económico, y hacemos un lanzamiento de llamamiento, ¿no?, de movilización a esos clientes o internamente a los empleados, mediante los cuales pueden hacer aportaciones por SMS o a través de la web. También contamos con voluntariado corporativo, a través del cual los equipos de trabajo nos intervienen en nuestros centros de intervención, apoyando a nuestros profesionales y, lo más importante, a los niños y a las niñas, que estos les tienen como referencias y les dan otras inquietudes profesionales. Luego, aparte, pues también contamos con eventos deportivos solidarios y otros tipos de colaboraciones que solemos ir creando a nivel que va desarrollándose la colaboración empresarial. En Save the Children creemos que el sector privado es un actor clave por su alta capacidad de impacto positivo sobre la infancia, y creemos en el desarrollo de las alianzas estratégicas para conseguir también nuestros propios retos. A nivel global, en 2030 nos hemos propuesto 3 grandes retos ambiciosos en 3 temáticas: en educación, en protección y en supervivencia. Gracias a la involucración de los actores privados conseguiremos que todos los niños y niñas del mundo aprendan en una educación básica y de calidad, que ningún niño o niña muera por causas prevenibles antes de cumplir los 5 años, y que cualquier tipo de forma de violencia contra la infancia no sea tolerada. De este modo, nosotros ofrecemos trabajo, credibilidad, transparencia y también motivación a las empresas. Nos presentamos como un socio fiable. Es decir, Save the Children es una organización internacional independiente, líder en la defensa de los derechos de la infancia, y es una marca reconocida a nivel mundial. Esto lo que hace es dar un valor añadido a las empresas y poder elevar su reputación de marca. Es por ello que los consumidores, y gracias a muchos estudios, estamos viendo que los clientes, consumidores y proveedores cada vez se fijan más en aquellas marcas y empresas que son responsables consigo mismas. Por esta razón, y a modo de conclusión, los beneficios que nos otorgan a nosotros las empresas son beneficios de capital económico y humano dentro de su organización, modo de organización, la capacidad de influir en aquellos lugares donde se encuentra, y todo ello tiene un efecto multiplicador. También los beneficios de esta manera que se llevan a la empresa son potenciar los valores solidarios que tienen y ponerlos en práctica a modo de proyectos que lo vean más tangible, además de conseguir ese sentido de pertenencia de los empleados y empleadas y el impacto que tiene sobre sus proveedores y clientes. Le diría que tenemos que ser todos y todas conscientes de que la infancia es el futuro, y desde Save the Children consideramos que el sector privado debería comprometerse a promover y
y fortalecer los derechos de la infancia en todo el mundo. En Save the Children estamos capacitados para liderar, para generar incidencia política y sensibilizar a la ciudadanía en el marco y objetivo común sobre la defensa de los derechos de la infancia. En este sentido, las empresas, aparte de permitirnos esos recursos, también nos aportan poder influir en aquellos lugares donde están presentes. La responsabilidad social corporativa se ha convertido en la actualidad en un pilar estratégico dentro del negocio y es por ello que estamos ayudando a las empresas a canalizar sus políticas de RSC y a fomentar cambios reales en la vida de los niños y las niñas.